Bueno, pues bienvenidos a la clase del tiempo en San Agustín. En realidad, esta es la primera parte del capítulo del tiempo cairológico y la próxima semana vamos a ver a otros autores como Berzón y Merleau-Ponty, pero la clase de hoy está enteramente dedicada a San Agustín. Esta es la iconografía de Kairos y les quiero leer cómo se describe a este personaje. El tiempo personificado como Kairos, a saber, el momento breve, instantáneo, decisivo, propicio e irrecuperable que marca un punto crucial en la vida de los seres humanos o en el desarrollo del universo. Este concepto viene ilustrado por la figura de la oportunidad, representada como un hombre joven, nunca viejo. ¿Se acuerdan que comentábamos que Cronos pues siempre es un viejo de barba blanca, decrépito, que se come todo lo que crea? Y en contraste, este hombre siempre es joven, originalmente desnudo y en un movimiento. Está provisto de alas en los hombros y en los tobillos. Aparece dotado de atributos de la balanza, originalmente en equilibrio, en el filo de un cuchillo afilado o una esfera, o más tardíamente incluso en dos ruedas. Además, su cabeza muestra a menudo un mechón de pelo, único lugar por el cual será posible atrapar a la oportunidad. En este primero lo puse porque se ven muy bien las alas de los hombros y de los pies, y en este se ve el mechón de pelo por el cual podría agarrarse el tiempo cairológico, y en esta siguiente imagen como que iluminaron más este cuadro que les estaba mostrando y se ve mejor la balanza. Pero aquí no es tan fácil distinguir las alitas de los pies. Y en el primero, que es en la escultura, pues sí se ve con toda claridad. Muy bien. Además, esto ya lo leí. Su cabeza muestra un mechón de pelo, único lugar por el cual será posible atrapar la oportunidad. De ahí el famoso dicho de pues que cachemos las oportunidades. Este carácter alegórico facilitó que Kairos sobreviviese hasta el siglo XI, tendiendo posteriormente a mezclarse con la figura de la fortuna, fusión favorecida por el hecho de que la palabra latina Kairos es del mismo género que la fortuna. De esta mezcla resultó la imagen de una mujer equipada con los atributos de Kairos, apoyada en una esfera o rueda que a veces flota en el mar. De esto ya no traje imagen, pero bueno, de las primeras descripciones sí les traje esto para compartir. Bueno, en nuestro capítulo del tiempo cairológico, en las primeras páginas, Sixto Castro menciona a los poetas románticos que a menudo se refieren a este tiempo cairológico. Entonces les traigo dos poemas para compartir con ustedes. Ambos son de poetas alemanes. El primero es Friedrich Schiller, que nació en 1759 y murió en 1805. Entonces, estamos hablando del siglo XVIII. Y su poema dice así: reminiscencia inmortal. En tiempo que pasó, tiempo distinto, ¿no era de un solo ser nuestro existir? ¿Acaso el foco de un planeta extinto dio nido a nuestro amor en su recinto en días que vimos para siempre huir? Ese es el primer poema. Y después, obviamente está traducido, la traducción es de José Restrepo. Y después les traigo otro poema de Frederick Holdering, que es exactamente el que cita Sixto Castro, el autor que cita, también es del siglo XVIII, y dice lo siguiente: bella vida, tú vives como leve brote de invierno en este mundo agostado, sola y callada floreces. Aire ansías y luz, primavera que vierte su tibio resplandor, cuando buscas la infancia del mundo. Ya tu sol, ya tu tiempo feliz se ha ocultado.
y en la noche glacial solo hay fragor de huracanes. Entonces, estos son pues dos ejemplitos de poemas de estos tiempos que por supuesto nos están hablando del alma y del amor y de la felicidad y que vemos que nada tienen que ver con los tiempos físicos a los que les dedicamos las 2 semanas anteriores. Permítanme ver quién está entrando a la clase. Bien. La pregunta central de este capítulo, yo diría que es esta que subrayé aquí en amarillo. ¿Existiría el tiempo si no existiera el alma? Ya habíamos planteado algo así al principio porque cuando hablamos del tiempo eónico, pues hablábamos del tiempo de Dios y más o menos como que se asomaba esta pregunta, pero en este capítulo pues ya la podemos abordar con mucho más cuidado y vemos que existen diversas respuestas. La respuesta de Aristóteles es que no existiría como un ser propiamente. Tal vez habría movimiento, pero no podríamos hablar de tiempo porque se necesita un alma que numere. Entonces, ya la frase de los aristotélicos es que, bueno, sin un alma que numere al movimiento, existiría solamente en potencia. También tenemos la respuesta de Tomás de Aquino, en donde nos dice que el tiempo sin el alma sería imperfecto. Sí existiría y fluiría conforme a lo anterior y a lo posterior, o sea, nos está diciendo habría movimiento, pero sería confuso. Si no hay nadie que lo perciba, pues no podemos hablar como del tiempo propiamente. Y una tercera respuesta, que es la de San Agustín, es pues a través del alma, ¿no? Nos dice, el alma es una condición necesaria para que exista el tiempo. No es suficiente porque si solo existe el alma, pero no hay huellas en ella o no hay nada que ocurra a su alrededor, pues tampoco va a pasar el tiempo. Pero sí, absolutamente necesario es que exista un alma y aquí pues empieza a llegar a su definición de que el tiempo es la distensión del alma y que solo es real si la experimenta un sujeto. Les leo una cita de Tomás de Aquino, dice, en ausencia del alma el tiempo será imperfecto y sería indeterminado o puramente cósmico. O sea, se estarían moviendo los astros, pero nadie percibiría el paso del tiempo. Bueno, y para introducir el libro de San Agustín, de las Confesiones, en donde hace muchas aporías en torno al tiempo, les voy a leer algunas partes de un prólogo a una edición de las Confesiones. Es un prólogo del 2002 de una autora, María Martínez, y aquí pues nos cuenta la importancia del libro. Déjenme ponerle un poquito pausa al video para preguntarles si ustedes ya... Y les leo un poco del prólogo a las Confesiones. El prólogo se titula El tiempo como expansión del espíritu. La posibilidad de expandir o retraer la duración de un patrón fijo, de la posibilidad de expandir o retraer la duración de un patrón fijo, Agustín deriva la segunda solución sobre la naturaleza del tiempo y nos dice, por ello me parece que el tiempo no es otra cosa que una expansión. Lo pasado, lo presente y lo futuro tienen existencia en la actividad del espíritu. En la actividad, los 3 tiempos son accesibles como unidad. Sin ella, no se puede hablar con propiedad de los mismos. La expansión del espíritu permite determinar el tiempo desde su accesibilidad para la experiencia. Y aquí viene como
un comentario acerca de otra pregunta que planteamos justo cuando estudiamos el tiempo aristotélico de cuánto duraría el presente o cuánto dura el instante presente. Entonces, también les voy a leer un poquito de esto. Se miden los tiempos y hay que demostrar cómo pueden ser los tiempos que ya pasaron, porque el presente no tiene espacio temporal en San Agustín y por lo tanto no posee duración. Agustín expande aquí la solución a la primera pregunta, o sea que eran dos preguntas. Primero era ¿cuánto dura el presente? Y la otra pregunta es ¿qué es el tiempo? ¿Cuánto dura el presente? Para San Agustín no posee duración. Y ¿qué es? Es la expansión del alma, el distentio animi. El pasado y el futuro existen en la actividad del espíritu, como la memoria de lo que ya ha pasado y como una espera de lo que está por venir. Agustín expone la triple actividad del espíritu a través de su conocido ejemplo de la recitación de un poema. El acto de recitar posee en este caso una unidad definida, es decir, un principio y un final. Lo que se va a recitar está al principio en el futuro y a medida que se recita va convirtiéndose en pasado a través del presente de la recitación. La actividad posee sentido al tener en cuenta la triple naturaleza de la misma, que permite que el futuro sea convertido en pasado a través del presente de la recitación. El espíritu espera, atiende y recuerda. O sea, espera lo que viene en el futuro, atiende lo que está pasando en el presente y recuerda lo que está en el pasado. Por eso asociamos a estos tres tiempos la memoria, la atención y la expectación. Bueno, esto está un poquito largo, si nos da tiempo lo leo al final, pero habla sobre el epílogo y cómo va a contener la relación entre los hombres y Dios. Y para eso traigo todo otro artículo para compartir con ustedes, entonces ahorita no me voy a detener en eso. Permítanme un segundito porque hay alguien más que está llegando a clase. Ok. Bueno, lo que voy a leer a continuación son comentarios sobre la importancia del libro 11, a partir de ahora le voy a decir 11avo, aunque suena más bonito 11, porque es más fácil para leer esta sección. Las referencias al libro de San Agustín, a este libro 11avo, en la segunda mitad del siglo XIII, parece haber sido muy intensas y se da a conocer las confesiones, en particular este libro, el 11avo, se dan a conocer extensamente y es incluso comentado en un libro de 1277. Las confesiones acompañarán luego el inicio de la modernidad y serán leídas por Petrarca y por Martín Lutero. La renovación de la lectura del libro onceavo, que se expone en el siglo XX con la corriente fenomenológica, comienza con Husserl. Husserl empieza las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, refiriéndose al análisis del libro onceavo de San Agustín. Con Heidegger, el tiempo se convierte en el elemento básico para la comprensión del ser. Heidegger resalta la temporalidad de la existencia como la clave para la interpretación del ser en sus términos, como el sentido de la existencia. No es sorprendente que, dado el fuerte acento diacrónico de la obra de Heidegger, el libro onceavo fuera un punto de referencia ineludible. Paul Ricoeur, otro filósofo de impronta fenomenológica, dio al texto agustiniano un gran impulso y para el filósofo francés la experiencia del tiempo expuesta en el libro 11 es la descripción de una aporía propia. También hay una crítica de Ludwig Wittgenstein a las confesiones de San Agustín. Esta crítica se fundamenta en un análisis del tiempo que pretende suplantar las contradicciones gramaticales referentes al uso de la palabra tiempo. Fíjense, esta es otra tesis, no me había dado cuenta yo. Espero que no sea
no se colapse mi internet porque voy a prender mi video para platicar con ustedes. Pero es un súper tema de tesis, las críticas de Wittgenstein al tiempo sanagustiniano. ¿Y por qué es una súper tesis? Pues porque, o sea, por lo menos en el área de filosofía de la ciencia, porque habría que entender primero las propuestas wittgensteinianas de análisis del lenguaje, que implica entender la filosofía de la ciencia del siglo XX, y después habría que entender el tiempo en San Agustín, que como pudieron leer es una dulzura total, y pues es un diálogo entre dos personajes fundamentales de la filosofía, Wittgenstein y San Agustín, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo así la provocación por si alguien quiere hacer su tesis sobre eso. El libro 11 de las Confesiones constituye no solo el análisis más profundo de Agustín sobre el tiempo, sino también una parada obligada y una fuente de reflexión para el análisis filosófico sobre el tiempo. Entonces, bueno, me gusta mucho leerles este prólogo porque, como pueden ver, es citado por Husserl, por Heidegger, por Ricoeur, y es una referencia obligada. Y ahora sí ya empieza el texto de San Agustín y voy a leer solo algunos subrayados. Se parece a lo que hizo Sixto Castro, como de ir explicando la propuesta agustiniana y contándonos qué sucede en las confesiones. Y yo pues tengo aquí mis subrayados y les voy a leer las frases porque creo que complementan muy bien a la lectura que ustedes ya hicieron. Dice, veamos pues, alma humana, si el tiempo presente puede ser largo. En estas páginas empieza a preguntarse cómo sería que durara 100 años, o un año, o un mes, o un día, y va como tomando todas estas posibilidades de una en una. Y después concluye, el presente no posee ningún espacio-tiempo real. El tiempo presente no puede ser largo. Entonces, ¿se acuerdan que pues, planteamos esa pregunta? ¿Cuánto dura el presente? Y aquí tenemos la respuesta clarísima en las Confesiones, en el libro 11 de San Agustín, en donde él concluye que no tiene largo, no dura. La duración, como ya ustedes saben, es la impronta, la huella que va quedando en el alma de los momentos significativos. Pero este tiempo cosmológico, cronológico, que estamos tratando de medir con los años y con los días, ese no dura, solamente dura en el alma. Los tiempos pasados ya no son y los futuros aún no son. Entonces aquí ya está la pregunta de si el tiempo es o no es. Si no duró el presente y no es el pasado y no es el futuro, entonces, ¿qué es? Los que narran las cosas pasadas no narran cosas verdaderas, sino las reconocen por medio de su espíritu. Estas no pueden ser reconocidas y nada fuera. Lo pasado se manifiesta a través de la memoria. Lo que es futuro aún no es, pero puede predecirse a partir de lo presente. Más propiamente debería decirse que los tiempos son tres: el pasado, el presente. Ay, no. El presente de lo pasado, el presente de lo presente y el presente de lo futuro. Pero ¿cómo vamos a medir algo que no posee un espacio temporal? Pues lo vamos a medir con el alma, ¿verdad? Bueno, pues esos son mis subrayados de las confesiones. Y pues sí, estas son mis notas, que el presente no tiene espacio alguno, que el tiempo se siente cuando está fluyendo en el alma y que estos tres tiempos van a ser, tanto el pasado, el presente como el futuro, son tiempos que van a ocurrir en el alma. Entonces, esto es todo respecto al prólogo. Y ahora les comparto el que sería mi pizarrón si estuviéramos en el salón de clases. Yo creo que se me va a salir una lagrimita el día que pueda volver a usar el pizarrón, porque ustedes que me conocieron presencialmente saben que pues hacía muchísimo uso de él. Y esto es más o menos lo que dibujo para la clase de San Agustín. Y bueno, pues vienen estas descripciones, características de lo que es el tiempo cairológico, significativo, agustiniano.
es irreversible, ya no vuelve, como decía Jaime al principio, pues esos días como muy significativos en la vida, en el que pues tal vez se tiene un hijo o hay una boda o hay una graduación, pues ya no van a volver. El bebé nace una sola vez, entonces este tiempo es irreversible. Ocurre en el alma, tiene que ver con las vivencias, con las experiencias y con los instantes significativos, y por lo tanto también dura de manera diferente para cada quien. Es heterogéneo en contraste con la homogeneidad de los segundos del tiempo físico del reloj, ¿no? Este es un tiempo heterogéneo. Y pues aquí tenemos las 3 acciones de recordar, poner atención o tener expectación, que se asocian al pasado, al presente y al futuro, y que van asentando esta noción lineal que tenemos del tiempo judeocristiano, de una línea con un pasado atrás y un futuro como hacia la derecha, y nosotros vamos avanzando como puntos. Ahora bien, como se sabe, pues todo esto que está diciendo San Agustín es un diálogo con Dios, o son preguntas acerca de Dios que se hace él mismo. Y para fortalecer, digamos, esta relación entre el tiempo cairológico y Dios, aquí estaría el tiempo eónico, digamos, para fortalecer me refiero como para darles más material a ustedes y para que se comprenda mejor esta parte de la relación con Dios. Yo les traigo algunas citas de este artículo que se titula Tiempo y Eternidad, o sea, porque aquí está la eternidad, ¿no? Aquí arriba está el león. Y encontré un artículo hace tiempo que se llama Tiempo y Eternidad y que explica con mucha claridad cuál es la relación. Entonces, en esta clase les leo un montón, pero yo creo que vale la pena porque son citas que van explicando lo que Sixto Castro dibuja en su capítulo y que aquí pues se desarrolla con un poco más de detalle. Muy bien, esta autora se llama María Lacalle Noriega y pues su artículo es del 2006 en la revista Comunicación y Hombre, y les voy a leer mis subrayados. Desde una perspectiva esencialista, bueno, lo leo tal cual, pero ok. Desde una perspectiva esencialista, siente el tiempo como una tragedia, pues en él no hay descanso ni estabilidad posible. Desde una perspectiva antropológica, se da cuenta de que el ser humano, por su constitución corpóreo-espiritual, es el único capaz de percibir el tiempo, de asumirlo y de darle significado. Desde una perspectiva teológica, concibe el tiempo como el medio a través del cual Dios quiere realizar su designio de salvación. Por supuesto, en todas estas frases el sujeto era San Agustín y yo lo voy a subrayar para... ¡Ay! Porque de las frases anteriores pues ya venía el sujeto implícito, ¿sí? Pero fíjense muy bien, y releo la última frase, como San Agustín nos dice desde una perspectiva teológica que el tiempo es el medio a través del cual Dios nos da la posibilidad de salvarnos. Esto es lo que se va a desarrollar con bastante detalle en el artículo. ¿Y cómo nos vamos a salvar? A ver si nos vamos a salvar o no. El tiempo brota de la eternidad de Dios y comienza con la creación del mundo. Esto sí, ya más o menos lo hemos repetido en 2 o 3 clases. En Dios no hay tiempo, puesto que es inmutable, pero las cosas creadas cambian. Y ese cambio o movimiento es lo que entraña el tiempo. Esto como introducción, que ya lo sabemos. La pregunta, ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Esto es lo que nos contó Auri en un día. ¿Qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Cuando maniqueos y epicúreos con mala idea le plantean esta cuestión, San Agustín siente la tentación de contestar que Dios, en ese tiempo, estaba creando infiernos para los que hacen preguntas semejantes.
La respuesta de San Agustín, ya sin estar tirándole tierra a los maniqueos y a los epicureos, es que Dios crea el tiempo en el momento en el que crea el mundo. El tiempo y el mundo son creados a la vez. El mundo comienza cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. El tiempo objetivo nace con las formas materiales y es inherente a ellas, lo cual hace que sea inconcebible un tiempo independiente de las cosas materiales. La realidad material es sucesión, transcurrir y es un llegar a ser para tender a no ser. Esto es respecto a Cronos. Ahora viene la siguiente sección, que es sobre la implicación de la eternidad en el tiempo. El tiempo procede de la eternidad y comienza cuando comienzan las cosas creadas. La eternidad funda al tiempo en ese sentido. La acción divina creadora no consiste en un solo acto. Dios está creando constantemente el universo, dirigiéndolo a su fin, conservándolo en el ser y ordenando los tiempos. La eternidad funda en cada ser una medida interior que marca su propio ritmo y duración y que es como el corazón y la pulsación de su existencia. ¿Quién podría detener y fijar el pensamiento para que por un instante pudiera captar el constante resplandor de la eternidad? No sé si recuerden que también les contaba yo como de estos budistas que dicen que cuando uno está más cerca de la iluminación va a tener esta experiencia de eternidad en la que se incluye todo el pasado y todo el futuro. Es muy, muy bonito como muchas religiones o pensamientos profundos de diversos pues, puntos del mundo convergen a veces en este tipo como de conclusiones, ¿no? Entonces aquí yo veo pues que se está preguntando justamente cómo se podría fijar un instante para tener esta percepción de la eternidad. Los tiempos nunca afectan al creador. Dios conoce todas las cosas temporales en su relación de sucesión, en su propia existencia, naciendo o extinguiéndose en su propio tiempo, pero las contempla todas juntas. Él ve lo futuro, que no es aún, lo presente que existe, lo pasado que ya no es. Él lo abarca todo con su presencia estable. Nuestros años transcurren, se acaban y perecen, mientras que Dios permanece en sí mismo. En las criaturas, el vivir es un continuo morir, ya que toda mudanza es una forma de muerte. Todo cambio implica una sucesión, una desaparición, una muerte. Incluso si nos cambiamos de casa, lo que sea, o sea, se muere el pasado. Ahora vamos a ver cómo el hombre es síntesis de tiempo y eternidad. Entonces estamos allí, porque tenemos alma, entonces tenemos un pedacito espiritual que nos acerca a la eternidad, pero claramente somos tiempo cronológico en el sentido de que envejecemos. Tránsito terreno y permanencia espiritual se entraman en la constitución de la criatura humana. ¿Qué es el tiempo? San Agustín se pregunta qué es y responde, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Esto hay que decirlo en la clase de San Agustín porque es la frase famosísima. Lo único que es evidente es que si no pasara nada, no habría tiempo pasado. Si no hubiera algo que va a ocurrir, no habría tiempo futuro, y si no existiera absolutamente nada, no habría tiempo presente. Esa es la respuesta larga. El presente no es más que un fugaz instante que apenas tiene consistencia. Es solo un pequeño y escurridizo umbral que da entrada al futuro para que inmediatamente se disuelva en el pasado. ¿Ven? Así como cuando estabas leyendo el poema y ya lo acabaste, así se transforma el futuro en pasado. Entonces, concluye San Agustín, el tiempo real no existe. Gracias a nuestro espíritu podemos medir el tiempo. Pero en lugar de hablar de pasado, presente y futuro, debemos hablar de un solo tiempo, el presente. Solamente existe el presente y estas tres clases de tiempo, presente en el futuro, presente en el presente y presente en el pretérito,
Todas existen en el alma, según las distintas facultades del alma. Ya, esto ya lo dije muchas veces en la clase de hoy, es como lo de la memoria, la atención y la expectación. Vamos a avanzar para ver si nos podemos salvar. De nada que eran el pasado y el futuro, pasan a participar de la consistencia del espíritu. Y al quedar el tiempo incluido en el alma misma, queda concebido como la distensión del alma. El hombre no se limita a sufrir el tiempo como los demás seres vivientes, sino que lo conoce, se da cuenta, lo vive conscientemente, le da un significado y una consistencia. Y aquí voy a leer una cosa con la que no estoy de acuerdo. Ya voy a poner sus caritas porque me gusta ver cómo... ¡Ah! Espérense. Los quiero ver para ver si están de acuerdo conmigo o con San Agustín. El hombre no puede encontrar descanso ni felicidad en las cosas terrenas que vienen y van, pues aunque sean buenas, no son los verdaderos bienes, ya que no permanecen, se deslizan y fluyen. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque en mi budismo son precisamente las flores y como la vida misma expresándose, un poco como el dios de Spinoza, o sea, es la vida en su manifestación una gran fuente de felicidad. Pero aquí, para San Agustín, pues la felicidad está más conectada con lo espiritual, con Dios, y no le parece que lo terreno pueda ser fuente de felicidad. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ponerle tantito pausa a la grabación. Terminar esto. Desde un punto de vista existencial, San Agustín admite la temporalidad como algo positivo. Dios no hizo el mundo de una vez y para siempre, perfecto y acabado desde el primer instante, sino que lo creó en un estado de vía para que vaya progresando con la sucesión. De aquí le sonará a Heidegger también, ¿verdad? Que vimos que se inspiró en San Agustín para mucho de su concepción del tiempo. A medida que nos hacemos mayores, tenemos la sensación de que el tiempo pasa más deprisa. Cuando sufrimos, el tiempo pasa despacio, mientras que cuando disfrutamos se hace muy corto, de manera que podemos descubrir ritmos distintos a lo largo de nuestra existencia. Por otro lado, el tiempo humano, aún siendo continuo, no es homogéneo, sino que está configurado por momentos significativos. Hay tiempos vivos, plenos de autenticidad, momentos significativos que configuran y estructuran de manera radical el tiempo futuro. Hay ocasiones en que una tragedia, como un gran terremoto o una guerra, puede hacer reaccionar a toda una generación. Hay tiempos luminosos y tiempos oscuros, tiempos vivos y tiempos muertos, vacíos y huecos. El hombre, el género humano, se va construyendo a sí mismo en el tiempo a través de sus propias decisiones y de su forma de afrontar o asumir los acontecimientos que le vienen dados. Va llenando de significado su tiempo, su vida y su historia. Y ya llegué al punto, el tiempo como vector de salvación. ¿Cuál es el sentido de esta larga marcha a través de la temporalidad? Para eso sí voy a poner mi diagrama, porque aquí está cómo vamos a subir hacia Dios. Este diagrama aquí, esto es lo que se va a explicar. ¿Cuál es el sentido de esta larga marcha a través de la temporalidad? El hombre está en este mundo solamente para pasar, para alcanzar la eternidad. El tiempo alcanza así su pleno significado en San Agustín. Es un medio al servicio de la salvación total de la humanidad, que se puede salvar a través de su historia. El hombre, a través del tiempo y mediante el tiempo, ha de trazar su camino para llegar a Dios. Debemos, pues, amar al que creó los tiempos para que nos libremos del tiempo cronológico y nos asentemos en la eternidad
donde ya no hay mutabilidad temporal. Cristo logra el verdadero fin de la historia, que es la salvación de los hombres. Dios es el creador del mundo y del tiempo y por lo tanto el dueño de la historia, y su único designio es crear un universo en el que pueda formar un pueblo de salvados, la ciudad de Dios. Por eso decimos que este tiempo genuinamente humano tiene un tiempo contenido ambivalente, la adhesión al bien o el abandono al mal, optando por religarlo a la eternidad o disociarlo de ella. Ese es el juego supremo de una libertad comprometida en el tiempo. Y es el sentido más profundo que se puede dar a la historicidad humana. A lo largo de la historia de la humanidad se irán formando las dos ciudades, la de Dios y la del diablo. Dos tipos de hombres sumidos en esta dialéctica y que por ser libres se pueden inclinar en un sentido o en el otro. Y el tiempo será el vector de la historia. De ahí la ambivalencia del tiempo humano, que puede ser esperanza, viabilidad, posibilidad o amenaza, huida, angustia y desolación. San Agustín nos dice, vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros. ¿Cuáles somos nosotros? Así serán los tiempos. Bueno, pues ahora sí, ya terminé mi clase del día de hoy. Vamos a ponerle stop a la grabación y pasamos a la discusión, dudas y comentarios.